Agradecerle a Beatriz, como lo decía esta mañana ya en la publicación que hice, esas publicaciones que ojalá algún día pudiéramos compartir y viralizar tanto como se viraliza una mala noticia del tiempo, esas noticias tan horribles que salen en El Espectador, en los canales convencionales de televisión. Y bueno, todo este mundo de la influenciadera que medio publican algo y allí va, se viraliza y la gente se corre hacia ello, ¿no? Pero bueno, tenemos esa problemática, una dificultad con ese mundo del consumo. Hace un rato hablaba con un amigo de hace rato, músico, ahí en la plaza de Raúl Gómez Hattin, en la plaza de San Diego, acerca de eso, ¿no? De cómo todo este mundo del morbo, del espectáculo vacío, se viraliza, mientras que de pronto uno hace una publicación en relación con una actividad como esta y no avanza ni siquiera. Y quiero dejar aquí la protesta, ojalá que quede ahí grabado, William, el hecho de que ni siquiera la misma gente del mundo literario, artístico de la ciudad se digna a compartir esto, ¿no? En estos días hablaba con Vanessa y con otras personas acerca de cómo dentro del mismo mundo de los escritores, de los hacedores de teatro, artistas, pintores, sufrimos como una especie de mal del cangrejo, en donde si no es lo mío, lo otro no lo hago ver porque no me conviene. Es como una especie de competencia insana, pues el mercado parece que también nos ha puesto a competir de esa forma. Iba a decir ponido, ¿no? Eso sí se hubiera viralizado. Así como aquel, es que así lo quería. Entonces, esa parte, pues de todas maneras, le agradezco a Beatriz por la insistencia, a William por esa especie de complicidad. Y bueno, inventarse cada cosa para que nos reunamos a conversar en torno a la literatura, en torno al arte, a la poesía, al teatro, es una tarea titánica, más que titánica, prometeica, ¿cierto? Prometeo con esas ganas de hacer que el ser humano fuera más inteligente, aprendiera los oficios, le regala el fuego, pero más que Zeus, con su envidia de Dios, yo creo que es el mismo ser humano que se condena al abrir o al participar de ese juego de la caja de Pandora, ¿no? En últimas, esos son símbolos que nosotros construimos para explicar un poco la malditidad que entrañamos. El ser humano es bueno, pero tenemos un alto grado de malditidad al interior de nosotros que no nos deja que esa bondad, que esa capacidad de otredad para con los demás, para con nuestro género, se manifieste en todo su esplendor, ¿no? Entonces, está allí. Yo creo que Beatriz, William y muchos de los que están aquí son de esas personas que decía el filósofo franco-rumano Emile Cioran, que de alguna manera tienen un pedacito del alma dañada, porque son esas personas dañadas las que en realidad quieren tu bien, ¿no? Y yo siempre percibo de Beatriz ese querer el bien de los otros, y le pido que no cambie. Sé que puede ser peligroso terminar no siendo aceptada, porque en últimas terminamos creyendo más a la gente mala, ¿no? Miren cómo Colombia quiere a Escobar, bueno, y a otro que lo reemplazó, ¿no? El innombrable. Entonces, que no corra Beatriz el riesgo de convertirse en una innombrable, ¿no? Que siga siendo bella y buena y que siga queriendo el bien de los demás. Emile Cioran decía eso, que solamente aquellas personas que tienen el alma dañada, una bellamente dañada, me imagino, quieren tu bien. Los demás parece que estaban en otra categoría para él, ¿no? Ese daño me imagino que era un daño que él de pronto explicaba dentro de su constructo filosófico como una especie de característica muy particular de esos seres humanos que no habían sido de pronto atrapados por el sistema
sobre todo el sistema neoliberal que hoy día vivimos, ¿no? Y que nos ha puesto a atropellarnos en este individualismo tremendo, un individualismo dañino, en donde no nos damos cuenta de que si trabajamos en equipo, si nos cooperamos, podemos andar mucho mejor, llegar más lejos. Solo se puede caminar más rápido, pero en equipo podemos llegar más lejos. Sí, y eso pues, ojalá algún día comprendamos eso. Y bueno, yo no estaba acá para hacer un discurso, porque quería hablar un poco sobre el asunto. Me gustaría agradecerle a Juan esa evocación que hizo de José Ramón Mercado. Es uno de esos personajes que en Cartagena y en mi tierra se les debió el reconocimiento en vida de todo lo que aportaron, porque yo soy, y ya Beatriz lo sabe, yo soy enemigo de los reconocimientos post-mortem. Incluso siempre he dicho que aquel que nunca leyó un texto mío o compartió una de mis publicaciones con alguien durante mi vida, le cae la madre si lo hace después de muerto, porque en últimas hay un hacer, un vivir, un ser, un existir, y eso es en el momento en que estamos acá, ¿no? Sobre todo para quienes no creemos en ciertas formas de trascendencia. Entonces, a José Ramón se le... Hay una anécdota. Déjame termino. José Ramón se le debió eso en Ovejas. Yo creo que su obra son más de 25 libros que publicó de su propio pecunio. Él se inventó, creo que eso fue una invención de él, algo que se llamaba editorial de bolsillo. A José Ramón le preguntaban que cómo que cómo iban sus libros, si se estaban vendiendo, y él decía, no, se están regalando bien. Esa era la forma en que excusaba esa indiferencia del mundo para con su obra. Tiene un libro bellísimo sobre el cual yo escribí para un festival del pensamiento en San Jacinto. Él allí vivo al lado mío, y yo expuse esa semblanza sobre el libro que más me gusta de la obra de José Ramón. Les dejo el título por si algún día pueden encontrarlo y leerlo. Es un libro de poemas titulado El cielo que me tienes prometido. El cielo que me tienes prometido es uno de esos primeros poemarios irónicos. Hay un humor bellísimo. José Ramón fluye mucho en esos textos. Son unos textos cortos, muy distintos de pronto después de los textos extensos que escribe en su parte posterior de su poesía. Y bueno, escribió mucho y escribió de todo. Entonces, gracias a Juan por recordarnos a José Ramón esta tarde. Quería hacer esa precisión, ¿no? Porque José Ramón yo no lo conocí en el 68, yo soy de Ovejas, pero lo conozco a él aquí en una primera visita que hago al INEM. Y ahí me recibió con una amabilidad, me llevó a conocer todo el INEM, me ofreció café. Yo todavía no tenía trabajo y me decía, vente para acá. Y entonces fue quizás junto con otro personaje, Martín Salas, las personas que permitieron que yo tuviera un vínculo artístico, poético con esta ciudad. Son esas personas que al igual que Beatriz, se brindan para que el otro encuentre un asidero, sí, y no se debatan la soledad. Bueno, voy a cerrar esto con una especie de lectura de unos 3 o 4 textos de este libro inédito que se titula Posibilidades de la Contemplación. Yo espero que algún día se vendan los ejemplares suficientes para poder publicar este libro, ¿no? Porque mi proceso de publicación tiene que ver con eso. Es un proceso de publicación que no depende de editoriales, sino de la gente que de alguna manera impulsa la venta. Pero me doy el lujo de decir, Beatriz, que junto contigo hay 3 personas más, de decir que yo soy el único escritor de Cartagena que tiene agentes literarios y vendedores aparte de mí. Entonces, eso ya es una ventaja, ¿no? Y bueno, la idea es que el año entrante se den las cosas para publicar este libro titulado Posibilidades de la Contemplación, del cual voy a leer 3 textos. Noticiero. He recibido mi dosis personal de violencia.
casi 40 minutos frente al televisor para que los presentadores, él vestido de frac, ella con un atuendo muy clásico, me dispararan la ráfaga de atracos, de ataques con ácido, de accidentes automovilísticos y de asesinatos pasionales con que los reporteros han coronado el día. Él, con gesto adusto, ha anunciado el desmonte de una estación espacial cuyos fragmentos comienzan a caer en cualquier lugar de la Tierra. Ella, impasible, habla de la corrupción, de los efectos del desfalco en el erario, el raponeo, las bandas de sicarios, las pandillas y la violencia policial han sido incluidos entre las notas del día. Frente a esto, yo, televidente de ocasión, apago el televisor antes del reporte internacional. Evito ver lo anterior llevado a escalas mayores, tal vez al estado de guerra total en que quizá el mundo se encuentre. Me prohíbo pensar en las calles, en los orates y sin casas que las habitan. Pienso en la franja de farándula con que el noticiero culminará este trágico inicio de mi jornada laboral. Esta primera dosis me obliga a pensar en las garantías del encierro, en optar por meterme debajo de la cama, en no abrir la puerta para evitar que una bala perdida pulse en mi cabeza el botón de apagado que mandará al carajo todo esto. Un poema que de pronto he leído poco, es un poema que tiene una génesis un tanto compleja, controvertida. Hay quienes dicen que la ciencia no produce poesía, yo creo que sí. Y bueno, hubo una época en la que me dediqué a leer física y a leer ecología, ¿no? Y de las lecturas de física hubo como una especie de clip en mi cabeza y generó esta síntesis poética que espero tenga de pronto algo de acertado. El título del poema es Pi o 3,1416. Sí. ¿El número pi? Pi o 3,1416. Todo parte de una línea o de un punto. Un ejercicio de observación con el que la seriedad del sonido nada tiene que ver. Nos agotamos o nos angostamos para que en este salón quepan nuestras voces, que superan en masa y volumen la física de nuestros cuerpos. Sobreaguamos de tanta precisión que en este rectángulo nos convoca. Nadie está y todos estamos en alguna arista del tiempo, en alguna arista de este espacio que no para de expandirse a pesar de nuestros límites, a pesar de nuestras miradas, a pesar de todo lo que pesa desde la planta de los pies hasta el último cabello, hasta la última saliva, hasta que tanto cataclismo pronosticado se canse de no llegar. Uy, qué bien. Y bueno, en la misma línea también de algunas lecturas, pero ya no tanto de física, sino que tienen que ver con cierta crítica que se ha hecho a la sociedad contemporánea de una línea de lo que sería una especie de filosofía social que viene hace unos 30, 40 años hacia acá. Surge también esto que desde la poesía intenta sintetizar esas inquietudes, ¿no? Realidad sin Photoshop. Enfrenta el día sin maquillarlo, sin acicalar una sola de sus grietas. Que cada uno de sus instantes te llegue con su mirada de perro en extravío. Que te interesen sus ruidos estrábicos de motocicletas, carros y balas perdidas. Su colorido de ropa extendida en los balcones del desorden. Su prisa de gente sumida en las grasas y los sudores, en el atractivo de las pantallas, en la gracia de los templos. Procura que el agua de los lavaderos vaya a las alcantarillas sin arrastrar lo que te concierne. Que el día sea convocado por esta rutina vestida de rojo, montada en bicicleta, cumpliendo su papel impreciso, escamoteándote cada segundo,
para servirlo en bandeja al Dios de la ciudad, quien exige como único tributo las estertóreas migajas de tu aliento. Bueno, gracias por estar aquí, por permitirme escucharlos a ustedes también, ¿no? Que no sea yo el único. Oye, a propósito, Ven, pasa para la a propósito anécdota. de eso que hablaste de sobre la física.